Hola y bienvenido a Mac Soluciones TV, el podcast en vídeo que te permite sacar el máximo provecho de tu Mac, iPhone, iPad y iPod Touch. Mi nombre es Javier Rodríguez y en este episodio vamos a ver en qué consiste el fallo de seguridad que permite ver cuáles son los URLs correspondientes a las páginas que hayamos visitado, aun cuando hayamos utilizado la característica de navegación privada. También veremos cómo solucionarlo hasta que Apple publique una actualización. El problema o el fallo de seguridad es el siguiente. Cada vez que introducimos un URL, el sistema operativo registra en una base de datos SQLite lo que es el icono de favorito asociado a cada uno de los sitios web que vayamos visitando. Entonces, este es el icono en concreto, el favicon, que queda registrado, y la base de datos SQLite en concreto asocia el favicon con el URL completo de la página web que hayamos visitado. Entonces vamos a introducir un par de ellos. Por ejemplo, aquí vemos otro favicon. Y luego posteriormente lo que observamos es que cuando vamos a la librería, en librería dentro de la carpeta de Safari, vemos que hay una base de datos que es Web Page Icons. Esta está en formato SQLite. Entonces, por ejemplo, aquí la abrimos en este programa, vemos que hay una serie de tablas de información. Y la tabla que nos interesa es Page URL en concreto. Aquí vemos cada uno de los URLs que hemos ido visitando, cómo almacena una por una todos estos URLs a medida que vamos accediendo a ellos. ¿Cuál es el problema en este caso? Que vamos a hacer una demostración vaciando toda la caché de las páginas que hemos visitado. Algo que podemos hacer en este caso, bueno, pues en Safari, dentro de Safari, borrar historial y datos de sitio web. Cuando lo hacemos, elegimos todo el historial, borramos el historial. Cuando volvemos a la base de datos y actualizamos, vemos que se ha vaciado por completo. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros introducimos aquí, por ejemplo, macsoluciones.com, se accede a la página web, volvemos a la base de datos y vemos que ha quedado registrado el URL, pero cuando iniciamos una nueva ventana de navegación privada, en este caso no debería de registrarlo. Por ejemplo, accediendo a apple.es, esta navegación debería de ser privada, no debería de quedar constancia de ella por ningún lado. Y sin embargo, cuando volvemos al mismo archivo, a la misma base de datos, actualizamos, vemos que se ha registrado. Se ha registrado el acceso original de apple.es y el redireccionamiento final, con lo cual cualquier persona que tuviese acceso a este archivo de base de datos, que ya es complicado, pero entra dentro de lo posible y abra la base de datos, acceda a la tabla, pues podría ver tanto las páginas web que hayamos visitado de forma normal, podríamos decirlo así, como también cuando utilizamos la característica de navegación privada. Y esto es precisamente esto último lo que se considera un bug aún no solucionado por Apple, que incluso que esté registrando los URLs de los sitios web que visitemos durante nuestra navegación privada. ¿Cuál es la única forma de solucionarlo por el momento? Bueno, pues como hemos visto, tanto si hacemos una navegación privada como si no, la forma de limpiar todos los datos antes de salir de Safari es borrar historial y datos de sitio web, eligiendo en este caso, bueno, pues la opción encargada de borrar todo el historial, borrar historial y listo. Cuando salimos de Safari, vemos que en este caso se habrá vaciado también el archivo problemático. Y eso es todo. Hemos visto que la base de datos SQLite encargada de registrar los iconos de los sitios web almacena también los URLs incluso de las páginas en navegación privada. La forma de solucionarlo consiste en vaciar tanto la caché como los datos almacenados antes de salir del navegador en cada sesión. Recuerda que puedes encontrar todos los contenidos del mundo Apple en nuestro sitio web macsoluciones.com y que también puedes suscribirte a nuestro podcast de noticias diarias Mac Soluciones News. También puedes pasarte por el podcast Mac Soluciones Cafetería, donde te hablo sobre la tecnología de Apple y de los productos y soluciones que utilizamos nosotros mismos. Por supuesto, en Mac Soluciones nos encanta recibir tus comentarios y sugerencias. Puedes hacerlo en nuestra cuenta de Twitter @MacSoluciones o bien desde el apartado acerca de Mac Soluciones en nuestro sitio web. Y recuerda, en un par de días tienes el próximo episodio.